I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell. Los niveles de contagio que está alcanzando esta pandemia nos lleva una semana más a hablarles del COVID-19. Para ello vamos a traer a una vecina de Castreblanco de los Arroyos que se encuentra trabajando en uno de los hospitales de Sevilla, concretamente en una de las unidades UCI y que a diario trata casos COVID. Ella nos va a contar cómo es su día a día en estos hospitales, la asistencia a estos vecinos y sobre todo nos va a mandar ese mensaje de concienciación porque este virus nos puede llegar a todos. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. Como ya hemos comentado, toda la campaña de concienciación es poca en estos momentos en los que los datos continúan creciendo. Cada vez son más el número de positivos en Andalucía, tanto es así que se espera que en los próximos días el gobierno autonómico tenga que volver a tomar medidas con más restricciones. Para hablar de esta campaña de concienciación, qué mejor persona que una facultativa que en estos momentos se encuentra trabajando en una de las UCI de los hospitales de Sevilla, concretamente en el Hospital Virgen de Rocío, y además qué mejor persona que una joven para que traslade ese mensaje tan necesario en estos momentos a la juventud. Que el COVID es real y que el COVID puede afectar a todos tipos de edades. Hablamos de Salca, bueno, la conocemos aquí todo el mundo, en nuestro pueblo. Ella con tan solo 28 años pues se está enfrentando a una situación pues para todos desconocida, pero sobre todo para el ámbito sanitario, porque ¿quién nos iba a decir hace justamente un año que los hospitales andaluces iban a estar saturados? Bueno, ya no solo los andaluces, sino a nivel mundial, por la situación que atravesamos con la pandemia y que, bueno, a ti, en cierto modo, te está permitiendo pues, conocer más dentro de tu ámbito sanitario, poner en práctica esos conocimientos, pero ¿a qué coste, no? Salca, ¿cómo es la situación? Lo primero que tenemos que hablar de la situación que en estos momentos estáis viviendo en los hospitales, porque es verdad que quizás cuando nos metemos en nuestro día a día, en nuestros trabajos, en nuestras casas, pues no somos conscientes de qué es lo que estáis ustedes sufriendo, qué es lo que estáis atravesando y cómo vivir el día a día ustedes los sanitarios. Yo lo voy a definir con dos palabras, el caos, y el caos te lleva a la impotencia. Se está luchando, como bien has dicho, contra algo muy desconocido, que llevamos prácticamente casi un año, y es el caos. Están los hospitales muy saturados, el personal está muy saturado y estamos a contracorriente. Salca, bueno, tú antes nunca habías estado en UCI, nunca te habías enfrentado a este tipo de situaciones. No. Hasta ahora, ¿dónde habías estado trabajando? Ni en UCI ni en el hospital. Yo vengo del área de psiquiatría y este verano he empezado a trabajar en atención primaria. Digamos que la poca experiencia ha sido eso, en salud mental y atención primaria, en el centro de salud. Centro de salud, pues controlando lo que haciendo controles, me imagino, azúcar, cintrón, sacando sangre, analítica. Claro, domicilio, atendiendo a los enfermos crónicos, verá que es otro área de la sanidad, pero no tiene nada que ver con, digamos, con la UCI. Salca, ¿cuándo llegas al Hospital Virgen de Rocío? ¿En qué situación? ¿Por qué este cambio? Pues recibí una llamada del Departamento de Recursos Humanos del hospital que se necesitaba cubrir en la UCI del General del Rocío porque estaba en falta de personal y bueno, y dije que sí, el contrato es para un mes y medio y sobre todo eso para cubrir personal porque están muy faltos de personal y porque no damos abasto. Salca, bueno, como estamos comentando, nosotros quizás no estamos interiorizando esa situación, ese caos, esa impotencia que se están viviendo en los hospitales. ¿Cómo es un día a día desde que llegáis a ese hospital? Porque, bueno, aquí nos quejamos porque tenemos que estar todo el día con estas mascarillas. Yo no sé cuál es la equipación que ustedes lleváis, pero por lo que sabemos,
Es una equipación que tenéis que estar completamente cubiertos y bueno, y a lo que os enfrentáis, ¿no? El miedo. Claro, el equipo de protección hay que tenerlo puesto. Pues mira, el día a día, tan sencillo, tú llegas a lo que es el hospital, a la unidad de UCI, y tenemos un cuadrante porque no sabemos dónde nos va a tocar. ¿Por qué? Porque cada día se está improvisando UCIs. Entonces el hospital pues tiene sus unidades, pero conforme vas llegando, pues a lo mejor la sala del despertar, pues hay pacientes UCI, hay que ir para allá. En principio a lo mejor puede haber 4, como que puede haber 10, o como la unidad que te toque es una unidad COVID, o lo que sea, porque ya te digo, las unidades de UCI van aumentando por día y se está improvisando UCI donde haya. Salca, me comentabas antes, bueno, estamos escuchando noticias continuamente sobre que los hospitales están saturados. Es cierto que no hay camas cuando llegan los enfermos a una urgencia, a los hospitales. ¿Qué es lo que se encuentra? Bueno, el sistema de urgencia y el triaje está muchísimo peor, porque claro, yo lo que vivo ya es en UCI, es decir, que el paciente ya ha pasado por una serie, digamos, de procesos, ¿no? Y lo que sí me comentan algunos compañeros de otros hospitales y tal, que es real, que están haciendo triajes en urgencia, y un paciente que a lo mejor no requiere UCI, pero sí requiere estar en una planta COVID, pues tener que pasar a lo mejor una noche en observación para que quede una cama libre, hasta que quede una cama libre en planta, porque no las hay, que por eso se abren tantas plantas COVID. Además, la problemática que se habla, que estos pacientes tienen que estar aislados. Entonces, bueno, yo escuchaba en las noticias hace cuestión de días que incluso oncología se están paralizando las consultas precisamente por eso, porque tienen que habilitar zonas para que estén ese tipo de pacientes, ¿no, Salca? Sí, exactamente. O sea que eso son cosas, digamos, más de estructuras y, digamos, que las cabezas pensantes de arriba las tendrían que tener más que previstas. ¿Cómo es el miedo que sentís, ¿no? Los sanitarios, los facultativos cuando llegáis? Porque, bueno, tú eres una persona joven y yo creo que tu mensaje en estos momentos es muy importante, sobre todo de cara a la sociedad que nos está viendo y sobre todo de cara a la gente como tú, la gente joven que dice, ay, no pasa nada porque me vaya de cerveza o de copa con mis amigos, ¿no? Sí pasa, porque está demostrado que cuando se junta mucha gente y tal, es donde más se propaga el virus, y más si no tenemos medidas. Y las medidas, como todos sabemos, es distancia, la mascarilla y la higiene de manos. Somos muy pesados con eso, pero es lo único que funciona. Si eso no lo tenemos en cuenta a la hora de tomarnos un café o a la hora de tomarnos una cervecita, pues estamos expuestos. Ya no nosotros como jóvenes, sino a lo que es a nuestra familia. Y hay algo cierto, que por el virus la gente se muere. Y eso es un dato real, porque estamos viendo que diariamente pues, las cifras van aumentando, y si no te lleva a la muerte te puede llevar a una secuela para toda la vida. Yo creo que es muy triste. Si tenemos en nuestras manos poder evitar en eso en la medida de lo posible, pues lo tenemos que hacer y tenemos que ser muy conscientes de ello. Salga, tú hablas pues como sanitaria, pero también como persona que te ha tocado muy de cerca esta enfermedad, porque bueno, tú de hecho has tenido que estar confinada precisamente por estar expuesta por personas, familiares cercanos que te has tenido que confinar con ellos, y bueno, y tú que como sanitaria pues te has brindado una vez más a decir, bueno, yo te ayudo. Cuéntanos ese tipo de experiencia. Bueno, yo estuve confinada 2 veces, en agosto por un contacto con un paciente que no lo sabía, por cierto era un paciente joven. Habían estado reunidos la noche antes fumando cachimbas y tal, y bueno, y habían positivo, entonces salieron de ahí muchísimo más positivos. Entonces, al haber estado en contacto con él, aún así con las medidas, me levanté con síntomas y tal, y me activaron un protocolo. Y ahí fue, digamos, la primera experiencia de un verano, de estar confinada 10 días, y la segunda, pues, en el ámbito familiar, que fue que me llamó mi prima diciendo pues que su madre pues estaba mal y tal, que la llevara a hacerse la prueba, a ver cómo... Y nada, y dio positivo, y yo la verdad que la veía mal. Decidimos pues bueno, a ver qué hacíamos con ella y tal, pues bueno. Me confiné con ellos en casa porque vamos, para esa persona para mí es como si fuera mi madre, y nada, no me importó.
Me confiné con ella y a los ni a 48 horas llegó cuando los síntomas iban aumentando. Y nada, pues, no había otro remedio que el hospital. Sandra, cuando dices que el virus existe y que hay personas que mueren a causa de este virus, háblanos de esos síntomas, porque creo que tenemos que hacer mucho hincapié en ello y decir que es real y que puede afectarnos, porque también hablabas de secuelas. ¿Qué tipos de secuelas son las que nos pueden quedar una vez que superamos ese virus? Claro, mira, las primeras secuelas que se están observando es un cansancio generalizado, que sobre todo lo están explicando personas que han pasado por el virus en marzo, en la primera oleada. Es un cansancio es que no puedo estar, a lo mejor llegan las 7 de la tarde y ya ese ritmo no lo pueden mantener, pero un ritmo de las actividades diarias de la vida. Por ejemplo, puedes estar en casa haciendo lo que sea, no pueden. También a nivel, digamos, digestivo, muchas secuelas, sobre todo como reflujo, no una buena digestión, a nivel de circulación también, a nivel también respiratorio, pues desde una insuficiencia respiratoria, cefalea, dolores de cabeza horrible, son, digamos, las secuelas que más se está teniendo. Diabetes también, personas que han desarrollado diabetes, que antes no eran diabéticos y después de tener el virus lo son, y más que están saliendo. Más investigaciones que se van dando a causa de... Claro, porque desarrollas una enfermedad crónica que tú antes no la tenías. Cuando antes también te preguntaba que este virus nos puede atacar a todos, es verdad que bueno, los niños dicen que o no los propagan tan fácilmente, antes se decía que sí, ahora que no. ¿Qué es lo que estás haciendo tú ahí en la UCI? ¿Qué tipo de pacientes son los que están llegando a la UCI? Los que están en la UCI son pacientes, digamos, de 50, 45 para arriba. ¿Cómo llegan esos pacientes? Pues llegan muy mal, tan mal que necesitan ventilación mecánica, vamos, porque los respiradores, los tan famosos, ¿no?, que están saliendo ahora mismo en la tele, y requieren pues eso, cuidados intensivos las 24 horas de... ¿Son pacientes crónicos que tenían patologías? Hay de todo, ¿no? Existen unos factores de riesgo como pueden ser la obesidad, ¿no?, un factor de riesgo bastante importante. También si se opera una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia respiratoria, digamos, son cosas que van en contra, ¿no?, o agravan, digamos, lo que es la enfermedad, ¿no? Una de las consecuencias del virus son las neumonías bilaterales, ¿no? Y bueno, entonces claro, si eres un paciente cardíaco, obeso, también la edad, ¿no?, si tiene, yo qué sé, 70 o 80 años, pues es más difícil, digamos, luchar contra esa neumonía, que es una, digamos, infección respiratoria. Cuando me hablabas al principio de la entrevista, Salta, que bueno, que estas UCI son un caos, el llegar al hospital es un caos porque pacientes por todos sitios, a los que vocacionalmente casi todos los que optáis por el tema sanitario cuando lo estudiáis es algo muy vocacional, y que me imagino que en vuestro día a día, cuando llegáis a casa, os lleváis pues esa sensación de no haber dado todo lo que deberíais, ¿no?, o de no haber podido atender como hubiera gustado a todos esos pacientes que lo están pasando mal, ¿no? Sí, bueno, en algunos aspectos sí. Te digo, es mucha impotencia. Yo sobre todo veo a los compañeros, pero yo al fin y al cabo llevo poco tiempo y entre que te enteres de las cosas o no, pero yo veo a los compañeros con mucha impotencia. De no es que no hagan su trabajo bien, porque al contrario, pero sí que es verdad que no da al 100% porque es que no te lo permite, digamos, el caos ¿no? Pero el trabajo siempre se saca adelante, porque siempre se saca adelante, y si los compañeros normalmente llevan 2 pacientes y tienen que llevar 4, pues lo llevan en un turno de 12 horas. Ahí también te quiero hacer hincapié. Se está diciendo que estáis teniendo que doblar turnos porque no dais abasto, no hay personal sanitario. ¿Eso es verdad? Bueno, en lo que es mi unidad, yo sí he visto a compañeros que sí han tenido que doblar turnos. Sobre todo eso por falta de personal, de manera esporádica, no es que estén trabajando 10 días seguidos, pero que sí. Como sanitario, ¿qué es lo que pedís? Porque también hemos escuchado en los últimos días, pues no queremos tantos aplausos, sino queremos más recursos, queremos más material y queremos más personal, que al fin y al cabo es lo que se necesita, ¿no? Yo creo que en esta guerra, ¿no?, lo que se ha demostrado
y esto sí que es una opinión mía personal, que en la sanidad no se puede recortar. Es que eso es algo tan esencial, y los recortes en tiempos anteriores están haciendo que el sistema, que es bueno en general, pero está siendo deficiente, ¿no? Y eso es lo que pedimos, que en sanidad no se puede recortar, ni se puede negociar, ni la sanidad tiene que depender de una ideología política, ni mucho menos, sobre todo en estos aspectos. Claro que ni queremos aplausos, ni queremos tampoco que nos suban los sueldos, ni mucho menos, pero sí porque estamos jugando con la vida de las personas, ¿no? Y sobre todo con la dignidad. Estamos viendo personas que no tienen una muerte digna, personas que sus familiares no se pueden despedir de ellos. Y yo creo que eso es muy doloroso, ¿no? A nivel familiar, pero que a nivel también profesional lo vemos y lo sentimos igual. Ahí quería ahora preguntarte que nos detuviéramos porque quizás pues no somos conscientes de, una vez que se contrae la enfermedad, quizás los que somos un poco más jóvenes, pues bueno, se supone que deberíamos de pasarlo como un resfriado más o una gripe, pero a las personas que tienen que llegar a ser ingresadas, ¿en qué situación se encuentran esos pacientes? ¿Cómo los aisláis? ¿Se encuentran solo en las habitaciones? ¿Les dejáis hablar por teléfono? Cuéntame un poco cómo. Claro, normalmente lo que son las plantas sí pueden estar compartiendo habitación. Supongo que dependerán de, digamos, de lo grave que estén, pues a lo mejor una persona está sola en la habitación, o están en 2 o en habitaciones de 3. Si está bien, pues normalmente esa persona tiene su móvil y sus cosas y se puede comunicar con su familia, pero eso, solo a través de... Exacto. No se permitirían visitas. No, pero de nadie. En esa planta solo están los pacientes y los profesionales del turno que estén trabajando. Allí ya no entra más nadie. Cuando dices que si son personas que se encuentran en buenas condiciones, ¿por qué tienen que llegar a ser ingresados? ¿O qué es lo que te da el indicador para decir esta persona necesita ingreso? Pues cuando pasan por urgencias, en el triaje de urgencias, ¿no? Que se suele hacer pues las pruebas diagnósticas necesarias, que normalmente son analíticas, la prueba de PCR, si no la tienen previamente para saber si son positivos o no, y una placa de tórax. Si la analítica está alterada y la placa pues se ve que hay un indicio de una neumonía, la saturación está baja porque necesitan aporte de oxígeno, de gafas nasales o mascarillas, tienen que ser ingresados. Normalmente es lo que se suele tratar en las plantas COVID. Y también esas fiebres tan altas que suelen dar, que no baja de 40, entonces pues requiere eso, algunos antibióticos, paracetamol, oxigenoterapia, más o menos lo que se suele tratar. Sandra, como sanitaria, es verdad que bueno, tenemos vecinos, los casos de COVID han aumentado bastante en el municipio. Yo he escuchado a vecinos decir que bueno, han estado llamando, están los centros de salud colapsados, no ha venido o no ha dado tiempo a que llegara el médico. ¿Cuándo un vecino debe decir, mira, no me cogen el teléfono, no vienen a verme, me tengo que ir para el hospital? Cuando aparecen síntomas, digamos, graves, porque es que eso la persona se lo nota, ¿vale? Una fiebre que lleva más de 48 horas, que con paracetamol no se baja. Esas dificultades a la hora de respirar, esos son indicios que es que no tienes que esperar a que nadie te lo diga ni nada para ir al hospital. En esos casos sí que es verdad que no deberíamos de esperar y irnos para urgencias y bueno, Claro, tomar medidas, ¿no? Como yo digo, cuando te caes y te torces el tobillo y ves que se está roto, pues no vas a perder tiempo ni al centro de salud, que no te pueden hacer nada. Pues, para ponerte un ejemplo. Lo que sí quiero decir que está muy saturada la atención primaria, no solo de Castellblanco, sino a nivel de Andalucía, que lleva saturada desde el verano. Y que el tema de que no cogen el teléfono, de que no hacen el rastreo, es por la falta de recursos, no es por otra cosa, porque están muy saturados los compañeros de atención primaria. Sí que es verdad que muchas veces pues tendemos a utilizar las redes sociales y a decir, bueno, es que no están haciendo nada, es que está el teléfono sonando. Quizás el protocolo, la situación a todos nos está viniendo grande en ese sentido y bueno, los recursos son los que son y... Exacto, es por los recursos, ¿verdad? Cada uno puede expresar, porque vamos, faltaría más, ¿no? Su manera, su experiencia, que sé que se vive desde una angustia, porque es así, porque cuando nos toca, pues nos toca, por desgracia, pero eso, el sistema es el que es y espero que esto, el día de mañana, cuando salgamos de esto, pues vamos a salir, que nos sirva para manifestarnos por lo que realmente importa, ¿no? Que es en este caso es la sanidad.
Salka, ¿cómo ha cambiado tu vida? Porque me imagino que tú, enfrentándote todos los días a casos COVID, el miedo lo tenéis que tener, la incertidumbre de me habré contagiado, lo habré hecho mal, habré tocado y no me he lavado las manos y después... pero aparte, la responsabilidad, ¿no? Porque tú vives en una casa donde tienes familiares, donde parte de esos familiares tienen patologías y qué responsabilidad que a causa tuya puedas contagiar a otras personas, ¿no? Ya eso al principio, sobre todo en lo primero, te rayaba un poco. Ahora te sigue preocupando, pero como que ya está normalizado, ¿no? Intentas pues separar y decir, pues bueno, este es mi trabajo y lo voy a seguir haciendo, y cuando salga del hospital, pues obviamente te cambias de ropa, haces bien la higiene de manos, y cuando estás en casa pues tienes que desconectar, porque si no, como yo estoy todos los días pensando, pues lo voy a traer a casa, lo voy a traer, es que no vive. Entonces lo que intenta es eso, separar y... ¿Tú eres de las que te encierras en el cuarto durante todo el día para intentar no pasar tiempo con la familia o...? Yo, si te soy sincera, no, yo hago vida normal, en la medida de lo posible yo hago vida normal. Otra cosa es que estuviera yo con síntomas o eso, estuviera en la planta COVID y me he puesto el traje a la hora de quitármelo, tengo dudas si lo he hecho bien o lo que sea, pues... O si me dan algunos contratos, no como muchísimos compañeros, los 6 meses en planta COVID, pues ahí sí me plantearía yo el estar en casa más tiempo o no. Salka, ¿cómo crees que está cambiando el mundo el COVID? Tú lo ves, vamos a trasladarnos al ámbito local. ¿La gente es consciente? Vamos a hablar de tu entorno más cercano, la gente joven. ¿Somos conscientes de la problemática a la que nos enfrentamos y cómo, si no tomamos las medidas que deberíamos, esto puede repercutir? Hablemos de semanas, no mucho más tiempo. Ya. Esto es como todo, eres consciente hasta que te toque, ¿no? Cuando te toca ya de cerca, pues dices tú, pues esto es verdad, ¿no? Bueno, y eso lo ha pasado, no, claro, nos ha pasado a todos, ¿no? En febrero yo me acuerdo que el coronavirus estaba en China, como aquel que dice, ¿no? Y estábamos bromeando, ¿no? Y después en Italia y después estaba en Madrid, ¿no? Que lo teníamos aquí. Pues esto es igual, ¿no? Mientras que no te toque, pues lo estás viendo de lejos, y ya cuando te toca, pues quizás es como que te tiran de la oreja, ¿no? Dices, hostia, pues esto es verdad. Yo quiero creer que sí somos conscientes. Lo que sí quizá a lo mejor el haber estado estos meses de verano un poquito más light, le hayamos perdido un poco el respeto. Pero ahora yo creo que sí se está haciendo más consciente. Se ataca mucho a los jóvenes. De hecho, las medidas principales que se han tomado es precisamente pues, para evitar esas botellonas, esas concentraciones de jóvenes. ¿Tú crees que los jóvenes tienen tantísima responsabilidad? Hombre, no, hay algunos que no, ¿no? Porque nada más que el simple hecho de irte de botellona, ¿no? O reunirte más de 20 personas y eso sin mascarilla, solo por beberte un cubato, beberte una cerveza o hacer una fiesta, eso no es de ser responsable, la verdad, porque no son tiempos para eso. Nos ha cambiado la vida y hay que aceptarlo. ¿No? Y más que nada porque también en casa todos tenemos familia y que por una tontería de esa después puedes llorar. Entonces en esos aspectos las personas que lo están haciendo, los jóvenes que lo están haciendo, no están siendo responsables y deberían de serlo. Pero sí que es verdad que bueno, también tenemos que mandar un mensaje que no todos son iguales y que bueno, aquí tenemos el ejemplo, jóvenes como tú que estáis dando el do de pecho, como se suele decir, y estáis ahí apoyando. Claro. Y porque Salka, no sé, cuando te ofrecieron este contrato, ibas a estar en contacto con COVID, zona UCI, me imagino que también te lo pensarías, ¿no? Es decir, dejar un centro de salud, una atención primaria, a irme a la zona cero. Yo en un principio cuando me dijeron era porque no tenía experiencia en UCI y quieras que no, pues en UCI verás que es UCI. Son cuidados intensivos, que son muchas máquinas lo que tiene el paciente, ¿no? Está conectado que sea monitores, que sea respiradores, digamos la medicación que se le mete por vena, pues otro tipo de medicación porque son perfusiones, son cosas que yo no había tratado, entonces era el miedo ese de no tener experiencia, pero bueno, ya una vez que estás allí, que los compañeros te ayudan, estoy aprendiendo muchísimo, en el caos, pero estoy aprendiendo. Y sí, es una experiencia tanto personal, también como profesional. Hablabas acerca del miedo a no hacerlo bien, pero ¿el miedo a contagiarte? ¿O eso a ustedes parece que sois de hierro? ¿Qué miedo a contagiarte? Bueno, si tienes las medidas, tienes poca posibilidad de que estás expuesta a ello, sí, pero es que con ese miedo no
no sé, no pienso siempre de uy, me voy a contagiar, uy, me voy a contagiar. ¿Será que es más importante el paciente que tengo? Que con eso no sé, no es que no piense en mí, sino que intento ser profesional y cuidar a la persona en la medida de lo posible, lo mejor posible. Ahí era cuando me refería que la persona sanitaria es algo muy vocacional más que un tema profesional o laboral. Optáis por estar ahí, por ayudar, por servir a esa persona que lo está pasando en esos momentos. No sé si te habrás tenido que enfrentar a personas que han fallecido en esta UCI. Me imagino que también ahí entra mucho lo que es el tema sentimental, el tema personal, humano, porque hay ciertas personas pues, que por desgracia han fallecido en los hospitales, no han estado acompañados, como tú decías, ante una muerte digna, y ustedes habéis sido el único recurso que han tenido estas personas, ¿no? Entonces, bueno, por un lado son situaciones muy duras, muy difíciles, pero por otro, ahí dejamos, el COVID también está poniendo a prueba nuestra humanidad, ¿no? Como somos, como personas, ¿no, Salca? Sí, eso digamos es la cara más fea de la situación, porque ya te digo, no se está teniendo una muerte digna, ¿no? Ni se está acompañando a la persona, ni los familiares se pueden despedir como a todos nos gustaría, y es muy triste. Eso es muy, muy triste. Y bueno, se lleva pues como se puede. Es que no hay otra. Y son cosas que están ocurriendo pues diariamente, porque fallecidos por COVID hay, por desgracia, pues diariamente. Salca, ¿cómo veis el horizonte? Estamos llegando a la punta del iceberg, se habla de una tercera ola. Yo creo que también el exceso de información que estamos teniendo nos está distorsionando el panorama. Yo creo, ¿Qué es lo que es él? Yo qué sé, es que ya te digo, cuando se está dentro, o así por lo menos como yo lo vivo, no intento desconectar de todo lo que hay. Yo lo que veo es un caos, porque que es real, porque ya te digo, llegar por la mañana y decirte, no, pues te tienes que ir a este sitio, porque ese sitio ahora es una UCI un desconcierto. Claro, entonces, y ahora mismo es el caos, pero ahora mismo no, es que se lleva arrastrando desde agosto, con la única diferencia es que en verano se estaba ya saturando la atención primaria, porque se estaba saturando, estábamos mirando para otro lado, y ahora es los hospitales, ¿no? De las dos cosas están saturadas. Y que la cosa está mal desde agosto para acá, y septiembre iba peor, ya agosto, octubre ya ha sido el caos, y noviembre pues se prevé también que está mal. Obviamente nunca perdemos la esperanza, pero bueno, eso que es una pandemia y... ¿Cuál es el mayor miedo que hay ahora? Porque también empezamos ya con los picos de gripe, otros virus típicos del invierno, ¿no? El miedo el mismo que había en marzo, que se sigan saturando, que ya no haya más sitios para atender, pero ya no solo a pacientes COVID, porque el problema no son los pacientes COVID, sino el resto. No, porque una UCI, cuando te estaba hablando de la UCI del Hospital General de Virgen del Rocío, no estamos atendiendo a pacientes COVID, sino pues eso, desde cirugía cardíaca, desde trasplantes, en fin, que requieren esos cuidados intensivos y se está reubicando por otra parte del hospital. Entonces, claro, si se junta una cosa con otra, pues va a haber momentos que es que no se da abasto, que no va a haber respiradores para todo. Y eso no es una amenaza, que eso es un hecho real, que te puede pasar, porque ha pasado en marzo en otras comunidades y te puede pasar aquí. Se prometió que se iba a habilitar el hospital militar, no sé cuándo lo van a abrir porque es necesario. Aquí en Sevilla, que yo sepa, no hay ningún hospital de campaña ni nada de eso, porque es que lo necesitamos. Pero cuando tú cierras, no, es que han habilitado una planta, sí, está habilitada. Imagínate, un ejemplo, se cierra la planta de cardio, tú tienes que reubicar esos pacientes y la pones de COVID, pero patologías cardíacas hay diariamente. ¿Qué hacemos con esos pacientes? Entonces eso es a lo que nos referimos, a lo que es el caos. No, y la problemática, ¿no? Que dice mucha gente, no nos vamos a morir de COVID, pero nos vamos a morir de otras patologías porque no se está atendiendo. Hombre, sí que es verdad que las cosas urgentes sí se atienden tanto a nivel de atención primaria como a la hora de un hospital. Una persona que le da un infarto, ¿no? Una parada cardiorrespiratoria, que el primero servicio es lo de la ambulancia, llega al hospital y tiene su ala.
que de parada, que eso no se va a cerrar porque eso es una cosa, ni se cerró en marzo, ni se va a cerrar ahora, ¿no? Pero bueno, que sí que es verdad que el estar más saturado, pues... complica la situación. Sí, porque la palabra es que no se está dando una asistencia de calidad. Eso es lo que, cuando decimos el CAO, como profesional lo que te indigna porque no está dando una asistencia de calidad. Pero no una asistencia de calidad no porque ustedes no queráis, sino porque no hay recursos, no hay personal. Exacto. Antes, en una UCI, ¿cuántos pacientes eran asignados a cada enfermera y ahora en qué situación Claro, están? normalmente suele ser 2 pacientes. ¿Y ahora? Ahora, pues dependiendo, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba en mi turno, a mí, por ejemplo, no me podían dejar a 2, pero más que nada porque no tenía experiencia, entonces estaban como turnándose conmigo. Pero recuerdo un turno de noche que teníamos 10 pacientes, 2 para cada uno, pero un enfermero se tuvo que ir a mitad de la noche a reforzar la UCI COVID, por ejemplo. Entonces ya nos quedamos con 3 cada una o algo así. Y te tienes que improvisar, y si son 3, como que si llegan a ser 4 para ti. Salca, me imagino que cuando todo acabe, todos vamos a tener experiencias para contar, momentos para, bueno, después a otras generaciones contarles que igual que en la pandemia de la gripe todavía siguen saliendo esas fotos de las mujeres con las mascarillas. Nosotros las tendremos también para contarlo a las generaciones venideras, pero bueno, tú que estás ahí a pie del cañón, en la zona de batalla, Salca, ¿qué experiencias te estás llevando de esta situación? Me imagino que las anécdotas son muchísimas, por desgracia, casi todas me imagino que desagradables, aunque bueno, también cuando dais el alta o veis viendo que gracias a vuestros cuidados esas personas van saliendo, me imagino que el orgullo, la satisfacción y... Exacto. Hombre, yo espero que seamos más humanos, lo que de esto, pero todos, ¿no? Ya no solo los sanitarios, sino más humanos. Que no salga que dejemos el egoísmo hacia un lado, aunque suene filosófico, pero o más solidario, ¿no? Yo espero que esa sea la conclusión de todo esto. Salca, eres sanitaria. Por la irresponsabilidad de muchos, vamos a meternos todos, estáis viviendo situaciones de caos, de incertidumbre, estáis exponiendo ustedes. ¿Qué le dirías a la población? ¿Qué le dirías a la sociedad? Bueno, sí que es verdad que la sociedad, todos somos responsables, porque ya no es solo porque le echamos mucha culpa, no, porque tomamos cerveza, ya no es solo la vida social, ¿no? Sino también que hacemos visitas a los familiares, que nos podemos reunir a lo mejor más de 6 personas o de 10 incluso en una casa, ya sea con amigos, ya sea con familia, y en ese aspecto nos olvidamos un poco de lo que nos está pasando y nos exponemos. Pero también, y soy clara en ese aspecto, que esto es una responsabilidad también política, tanto a nivel nacional como digamos de las comunidades locales, me da igual, y esto es una responsabilidad política. Igual que la sociedad es responsable, yo creo que también los políticos lo son, y cuando una cosa es prioritaria, y lo que espero es que estén todos unidos por una causa, y que tengan que reforzar la sanidad y que se pongan de acuerdo de una vez, porque ya te digo, el virus no entiende de ideología política, ni el virus, ni lo que es la sanidad, ni nada. Es verdad, Salca, que bueno, por desgracia ha tenido que llegar a esta situación para que nos demos cuenta de lo importante que es esa sanidad pública y cómo en los últimos años ha ido en declive debido pues a esos temas políticos que nada han favorecido y que ahora nos vemos en la situación en la que nos vemos. Salca, muchísimas gracias por habernos acercado a tu trabajo, por habernos contado cuál es tu día a día, cuáles son esas experiencias que vives, la incertidumbre en la que vivís. Me gustaría que le enviaras un mensaje a la población. ¿Qué le dirías a esos vecinos y vecinas? Bueno, a los vecinos y vecinas de Castiblanco, en primer lugar, darle mucho ánimo a aquellas personas que les está tocando vivir esta pandemia, que todo va a salir bien. Y al resto de la población decirle que sigamos siendo responsables, que guardemos las distancias de seguridad, que utilicemos nuestra mascarilla, la higiene de manos que es muy importante, que respetemos las normas, las restricciones que se están dando y nada, y mucho ánimo a todos. Muchísimas gracias, Salca. Junto al ánimo otra vez, que
todos continuemos con esas restricciones, que todos cumplamos las medidas sanitarias que están impuestas y sobre todo que seamos responsables, porque parar este virus depende de todos. I was running from my brother and his friends, and tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields